I don't wanna go too fast, no, 'cause nothing really lasts. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Chingre. A continuación les voy a hablar acerca de la depresión económica, uno de los ciclos económicos que pasa la economía de un país. Eh, este video va dirigido especialmente a aquellos docentes, padres de familias y alumnos que utilicen estos recursos didácticos o herramientas educativas como un objetivo clave de ampliar nuevos conocimientos previos y nuevos que se adquieren a continuación a este video. Pertenezco al Instituto Universitario Superior Sucre. Estoy cursando cuarto semestre. Pues a continuación conozcamos un poco más del tema al tratar. Como vimos a continuación en la introducción, ahora sí nos arraigaremos a lo que es la definición de la depresión económica. Entonces, la depresión económica nos dice Fernández Sánchez en su concepto que la depresión económica es la fase económica subsiguiente a la crisis que se manifiesta eh, por una demanda débil, una contracción del comercio internacional. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que es un crecimiento del paro y una caída en el Producto Nacional de Bienes y Servicios. Entonces, conociendo esto, vamos a referirnos que la depresión es un ciclo económico que realiza la economía en sus bases económicas, como se presenta a continuación. Listo. Entonces, aquí podemos tener el ciclo económico, donde eh, donde coincide el punto 3 representando en el gráfico como la parte de la depresión económica a un largo tiempo. Tras la depresión se inicia una fase de recuperación caracterizada por un movimiento ascendente de las variables macroeconómicas, producción y empleo fundamentalmente, que se representa en el punto 4. ¿Esto qué quiere decir? Que el número 3 es considerado como depresión y el número 4 por una parte, es la recuperación de la economía de la depresión. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta el punto número 2. Es un proceso el cual en nosotros tenemos que culminar primero el auge. El número 1 es representado por el auge en el ciclo económico. Y el número 2 es el máximo nivel de producción y ocupación que tendrá lugar en una nueva. ¿Esto qué quiere decir? A una nueva recesión. Recesión económica que es a corto plazo. Debemos considerar que la depresión es a un largo plazo económicamente, donde el desempleo abunda y un montón de empresas tienen que encerrar, la economía del país va en un declive masivo hacia abajo. Con respecto a esto, entonces, por tanto, podemos decir que la depresión es una recesión severa y prolongada. Será severa cuando suponga una caída del PIB real superior a los 10 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto, o sea, una caída del 10% en el PIB. Y será prolongada si dicha caída se mantiene durante más de 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tomar en cuenta la recesión. La recesión está basada en 3 semestres a un año, pero la depresión viene dada más de un año hacia 2. Es considerada como la depresión económica que afronta este ciclo económico. Listo. Conociendo este ciclo económico, pues podemos dar a entendido que el ciclo económico depende también de la depresión, pero al pasar nosotros esta depresión económica también tenemos un modo de recuperación que es parte del ciclo económico. Entonces, ¿qué causas de la depresión económica afecta esto? Entonces, como señaló John Maynard en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de 1936, la principal causa de las depresiones económicas reside en la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios. ¿A qué quiere decir? Que no tiene una demanda constante de estos bienes o servicios,
o que la oferta solo está arraigada a un solo bien o un solo servicio que las personas estén arraigadas, perdiendo la demanda de aquellos bienes y servicios que comprende a otra empresa. Entonces, su aportación fue fundamental para la ciencia económica, ya que por primera vez explicó el comportamiento a corto plazo de las fluctuaciones económicas, frente a la teoría clásica que se había centrado su análisis a largo plazo, que es la depresión. Desde un punto de vista más teórico, las caídas en las actividades en corto plazo pueden producirse por dos motivos, que esto viene señalado por la recesión. Por un lado, como señaló Keynes, por un descenso de las demandas agregadas, disminución del consumo, de la inversión, del gasto público o de los intercambios con otras economías. Esta caída de la demanda agregada provoca una reducción de la producción. Entonces, a continuación les voy a presentar cómo señala Keynes en su teoría. Listo. Entonces, como podemos observar, esta caída de la demanda agregada provoca una reducción de la producción, como nos viene dado presentado aquí en la Y2 y en la Y1, que es el desplazamiento de la curva de la demanda y la aumento, demanda agregada, perdón. También podrá estar motivada por una caída de la oferta agregada, es decir, que las empresas de la economía, por los motivos que sean, redujen su producción. Listo. Entonces, también existen varios ejemplos de depresiones económicas en el periodo capitalista. Dos grandes depresiones o ejemplos que sucedieron en las economías mundiales en los siglos XIX y XX, como un ejemplo de nosotros entender cómo actúa esta depresión económica. La primera tuvo lugar en la década de 1870 y fue conocida con el nombre de la Gran Depresión o el crack, hasta que la de 1930 fue más severa, recibiendo ese calificativo. Ello provocó el empleo de otro término, recesión, para referirse a caídas de la actividad económica menos importantes. Entonces, como primer ejemplo, hablemos de la Gran Depresión de 1873. Tras varios años de expansión económica, en la década de los siglos 70, en el siglo XIX, varios pánicos financieros en Viena y Nueva York desembarcaron en una crisis económica sin precedentes que afectó a la práctica totalidad de naciones de la época. Fue severa y se prolongó hasta mediados o finales de la década de 1890. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una gran depresión a largo plazo, ya que tenemos que tomar en consideración que una recesión es menos de un año, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que fue en la década de los 70 hasta la década de los 90. ¿Esto qué se puede decir? Hasta 1890. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una depresión muy larga, de casi una década, que afrontó Viena y Nueva York. Supuso la vuelta eh, al proteccionismo de la economía mundial. Empresarios, campesinos, culparon erróneamente el aumento de la competencia fruto de los tratados de comercio internacionales de la depresión más aguda y generalizada, experimentada hasta entonces en la era industrial. Finalmente, el descubrimiento de nuevas minas de oro sudafricanas, Alaska, Canadá y Siberia permitieron una lenta recuperación que se vería interrumpida con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? En el ciclo económico, al pasar esta depresión, hubo una recuperación, pero al ellos estarse recuperando, tuvieron una interrupción severa por la Primera Guerra Mundial que afrontó entre Francia y Alemania. Otro ejemplo que podemos determinar nosotros fue la crisis de 1929
y la depresión de los años 30. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, el pánico se apoderó de Wall Street, produciendo una venta masiva de acciones en la bolsa, haciendo que los precios de estas se desplomaran. ¿Qué quiere decir? En Wall Street se proporcionó una venta de acciones, las cuales las personas tenían una alta demanda en aquellas acciones, ya que ellos al comprar una acción, en pocos días era absurdamente en tener dinero, ¿me entienden? Entonces, el 29 de octubre, más conocido como el Martes Negro, volvió a ocurrir lo mismo, como el Jueves Negro. En ningún caso el desplome de la bolsa de Nueva York fue la causa de la posterior depresión, sino un síntoma de lo que estaba por venir, la mayor depresión jamás experimentada por la economía mundial. ¿A qué se refiere esto? A que países, lo cual Estados Unidos tenía este problema, afectó a Europa, a los países latinoamericanos, a los países de Europa, como se los mencioné anteriormente. La población industrial cayó entre 1929 y 1932. ¿Qué quiere decir? Que hubo más de 3 años que Nueva York estuvo en esta depresión, un 46% en Estados Unidos, mientras que en Europa el desplome fue un menor del 35%, no fue menos importante. Pero como podemos observar en la siguiente gráfica, podemos determinar cómo esta economía o la evolución y la renta de norteamericana tuvo esa depresión en el PIB, en el producto que bajó un 10% en su país con respecto a las bolsas. Como podemos manifestarlo aquí, en 1932 a 1900 tuvo una depresión bastante grave con respecto a eso. Y estos en recuperación tardaron hasta 1940 en hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que la recuperación en Europa también no se produjo hasta 1935 o 36 y en USA hasta la Segunda Guerra Mundial, en recuperarse de esta gran depresión? Entonces, ¿cuáles serían las causas de esta gran depresión? El debate sobre las crisis se ha centrado en las posiciones monetarias mantenidas por Friedman y Smart en 1963 y las interpretaciones keynesianas. Para los primeros, la Gran Depresión fue consecuencia de la contracción del stock monetario en Estados Unidos y se proyectó al resto del mundo a través del mecanismo de unificación monetaria que suponía el patrón oro. Friedman y Smart consideraban que la Gran Depresión constituye un claro ejemplo de cómo los factores monetarios pueden afectar a la economía real. La incapacidad de la Reserva Federal para evitar las quiebras bancarias, unido a la reducción de la cantidad de dinero en la economía norteamericana, que se presentó entre 1930 y 1933, contribuyendo, según ellos, a agravar la recesión, donde ellos, al hacer esto, la burbuja no tardaría en romperse, creando una gran depresión. Keynes, por su parte, empleó el modelo de la demanda agregada para explicar la situación vivida por la economía mundial en los años 30 del pasado siglo, tras la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos. Debemos considerar que Estados Unidos presentó esta gran depresión aún sabiendo que ellos ganaron la Primera Guerra Mundial y tenían una economía muy, muy estable. Había basado su crecimiento económico en la producción masiva de coches y radios. Además, se vio estimulado por la expansión de la construcción de viviendas a finales de la década. Una caída de la inversión unida a un desplazamiento de la función de consumo
provocó una reducción de la demanda efectiva. Esto a su vez provocó un aumento de desempleo. La depresión viene con el desempleo, la reducción de la renta y en último término, una disminución de la demanda como se lo había mencionado en los conceptos básicos de la depresión. Como segunda consecuencia también tenemos frente a la inexistencia de un consenso sobre los orígenes de la depresión de los años 30 que se presentó. Lo que sí resulta más evidente son las consecuencias de la misma. Entre ellas, destacaría en primer lugar una importante caída en la producción industrial, como se puede observar en el... A continuación les voy a presentar un cuadro en el cual se redujo hasta casi la mitad en Estados Unidos como en Alemania, las dos naciones más afectadas, las economías menos integradas a escala internacional, con menos relaciones comerciales con otras, se vieron menos afectadas, pero aún así la crisis tuvo una intensidad muy grave. Aparentemente, el descenso de la producción industrial, los precios comenzaron a caer, un declive sin precedentes. El desempleo alcanzó niveles nunca antes vistos y las crisis bancarias se sucedieron. ¿A qué quiere decir esto? A que personas que estas mismas tenían acciones iban a vender o iban a recuperar el dinero en los bancos, creyendo que estos no tienen dinero. Un montón de gente fue a sacar todo el dinero de los bancos, provocando una crisis bancaria como la presentada en Ecuador, que también tuvo una gran crisis bancaria, pero no a largo plazo. El desempleo también alcanzó niveles nunca antes vistos, ya que aquellas personas se encontraban con carteles pidiendo trabajo, personas que no tenían cómo comer, teniendo en cuenta que Estados Unidos estaba en una de las primeras potencias mundiales en ese entonces. Pero esto sucedió producto a que no pudieron controlar la recesión, provocando una gran depresión económica en aquel entonces. Entonces, frente a estas causas de todas las políticas económicas puestas en marcha en el periodo que quizás nunca fueron los gobiernos estadounidenses y alemán, afectaban a todos los sectores, desde el industrial a través de la Ley Reconstrucción de la Industria Nacional o NRA, al financiero, donde se organizó la Reserva Federal y se puso en marcha una comisión del mercado de valores. También supuso la creación de una administración de seguridad social en Norteamérica. En Alemania hubo que esperar el ascenso de los nazis al poder en 1933 para que se pusieran en marcha las primeras medidas. Ojo, esto tiene un objetivo fundamental, era reducir el paro, lo cual se consiguió mediante la reactivación de la economía a través del incremento de los gastos públicos, unido a medidas de dudosa democráticas, así mediante la construcción de infraestructuras y de viviendas, y la fabricación en masa de automóviles. Amén del aumento del gasto militar, el aumento de Adolfo Hitler logró incrementar la demanda agregada y con ello reactivar la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que la guerra mundial de Adolfo Hitler reactivó la economía mundial por la alta demanda que necesitaban estos en su, en su, en su estado militar o en la guerra que ellos tenían que producir. Entonces, mediante la puesta en marcha de estos incentivos fiscales y propagandísticos, lograron reducir espectacularmente la tasa de paro. Si en 1932 esto suponía el 30% de la población activa, en 1935 se había reducido al 12%. Entonces, como aquí se puede observar en el cuadro 2 o en el cuadro que les voy a presentar a continuación, solo los
dos de las principales economías mundiales se habían recuperado de la Gran Depresión de 1938. Gran Bretaña y Alemania, por la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, pronto nada importaría, pues estaba a punto de estallar una sangrienta guerra que sumiría al mundo en uno de los periodos más negros de su historia, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué quiero llegar a este punto? A que la depresión es un ciclo económico que afronta la economía de un país. Y como se les presentó en aquellos ejemplos, es que la depresión, al nosotros no considerar que la recesión está aumentando, vamos a tener un declive monetario o económico, el cual generaría la depresión. Cabe recalcar que una recesión es a corto plazo, pero la depresión viene dado a largo plazo, haciendo que, como se mencionó, un montón de personas pierdan empleos, no haya una alta tasa de demanda de bienes o servicios, provocando que empresas cierren y no tengan como estas sustentarse. Entonces la depresión es el declive más bajo que hay que puede afrontar un país. Es una problemática muy grande. Entonces, como podemos haber visto, pues eso sería parte de la depresión o los conceptos básicos, ejemplos, consecuencias de cómo esto genera que suceda esta depresión. Espero que les haya gustado mucho este video y pronto esperemos vernos con otro nuevo video. Muchas gracias. And I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get down. I love you. And I'm gonna get